estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. Espero que estén bien. Gracias por estar de nuevo en este tutorial para tejer esta preciosa blusa que está tejida con flores separadas. Se van uniendo según la medida de la blusa que guste y el hilo que tenga para este proyecto. Esta blusa está tejida con 160 gramos de hilo. Para tejer esta blusa voy a usar este hilo, es hilo cristal color canario, así lo tengo en mi página y tengo una variedad nueva de colores. Si gustan visitarla para que escojan la que más les guste, hay unos colores muy bonitos. El gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Esta es la flor original que tiene la foto que me enviaron. Yo la hice con este telar que trae diferentes formas y medidas. Lo hice con doble hilo cada pétalo. No me gustó porque no estira suficiente el pétalo para que se vea el tejido más como firme. Está como muy suelta la flor. Si gustan hacerla con otro material más grueso, lo pueden hacer en el telar. Y la primera y segunda vuelta que yo voy a tejer a la flor, ustedes la pueden tejer en esta flor. Son 18 pétalos. 18 pétalos para poder hacer la unión de cada flor y hacer la forma de la blusa. Aquí están todo lo que trae este bastidor. Trae la aguja, el cuadro pequeño, este hexágono, y tiene 3 círculos de 3 diferentes tamaños. El centro también se le desprende aquí el centro y el cuadrado. Esto es bonito trabajarlo con diferentes materiales, la rafia, listón, se hacen las flores. Me gusta la flor, pero como adaptarla a otra cosa, pero a la blusa no, solamente que sea otro hilo. Entonces sí, y como son 18 pétalos, lo que hice un nudo para que se pueda deshacer al final. En cualquiera de los 4 lados tiene lo mismo. Para empezar, aquí se coloca la punta para que el nudo ahí esté seguro, y empezar. Aquí colocamos el círculo que es el más grande que tiene. Esta flor, si la va a hacer para otra cosa que no sea esta blusa, lo puede usar todos los postecitos que tiene, pero como en la blusa el punto son 18 lazos, le voy a dar la idea. Aquí son 24 pétalos y yo nada más le voy a poner 18 porque 24 es demasiado. Como le digo, estos 24 pétalos queda muy bonito en listón, pero como para adaptarse a otra cosa, la flor queda muy bonita. Aquí está el hilo. Se pasa en esta forma. Se regresa para que se haga el lazo en este poste. En este que sigue. En el que sigue a este lado, siempre al lado izquierdo como las manecillas del reloj. Ahí está el segundo, el tercero, y aquí voy a pasar uno para poder tener los 18. Aquí también paso uno, siempre al mismo lado. Aquí está, 2, llevo 2, 3 y paso el siguiente. Aquí ya tengo 3 y 3. Paso uno más, paso 1, siempre avanzando para el lado izquierdo. Ok, este es el último. Ahí está el último. Aquí
es momento, como ya tenemos los 18 y cada 3 pasamos uno en los dos lados, aquí cortamos el hilo o ya sea listón, lo enhebra el hilo y lo pone a la mitad de los lazos. Esto sin soltarlo con el dedo que vamos a sostener aquí. Por eso esto tiene el orificio, lo tiene grande para poder colocar cualquier material, y aquí lo va a poner adentro de la aguja, y ya como está acá arriba lo va a tener que poner en el centro, y ya después va pasando en medio de cada pétalo y en el centro, en medio de cada pétalo y en el centro. Hay diferentes formas porque esto mismo trae instrucciones de hacer diferentes combinaciones y diferente terminación de cada forma que usted prefiera, colocarle el centro o tejerle el centro. Así está esta flor que hice, pero lo hice doble. Ya teniendo todo con la aguja, ya se saca esto y queda listo. Si usted no tiene esto, lo puede mandar a hacer de madera y con los postes o que le pongan clavitos que no tengan cabeza. Están unos muy adecuados, tantas cosas que hay para ponerle aquí. Los pétalos que usted necesite que le pongan, le van a poner al molde de madera y el tamaño que quiera también. Yo le doy la idea y la forma de hacerlo, si le gusta hacerlo con solamente la hebra del hilo. Si gustan visitar mi página, ahí tengo las instrucciones para hacer en forma completa la flor. Tejí la flor con lazos de cadena. En total son 4 vueltas para la flor. Para empezar a hacer la flor, coloco el hilo en esta forma para hacer un anillo corredizo. La parte de arriba, tomo el lazo para empezar a tejer una cadena y 18 medios puntos. En este lazo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Deslizo en el primer espacio, que es el primer punto, y ahí está la primera vuelta. Voy a ajustar un poco, después lo ajusto un poco más ya cuando se termina la flor. Empiezo con el primer pétalo, 20 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Donde mismo deslizamos para cerrar la primera vuelta, ahí mismo vamos a deslizar y está el primer pétalo. Deslizo el siguiente punto y aquí mismo tejo las 20 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En el mismo espacio deslizo y ahí está terminado el segundo pétalo. Para el tercero deslizamos y así vamos a estar tejiendo cada pétalo. En un solo punto van las 2 cadenas. Empieza y termina en el mismo punto.
y se desliza al siguiente para tejer las siguientes 20 cadenas. Vamos a tejer 18 pétalos. El último solamente tejemos 10 cadenas. Aquí tengo 17 lazos de 20 cadenas. Voy a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es la mitad del último pétalo y voy a tejer un punto alto de 6 lazadas, 2, 3, 4, 5, 6 en el mismo espacio. Aquí terminamos la mitad del pétalo. Ahí está, en la parte de arriba queda el punto y se teje medio punto y empezamos la vuelta 3. La vuelta 2 es las cadenas de los pétalos. La 3 vamos a tejer 6 cadenas. Esta flor se teje muy rápido porque solamente es cadena. 3, 4, 5, 6. Cada pétalo lo vamos a tomar con 6 cadenas. Y si hacen los pétalos de los lacitos solamente, 3, 4, 5, 6, igual así los va a ir tejiendo 3, 4, 5, 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Así vamos a terminar la vuelta 3. Cierro la tercera vuelta, tengo las 6 cadenas y en el medio punto deslizo y empiezo la vuelta 4 y esta vuelta es la última. 1, 2 y 3 puntos deslizados para empezar a tejer el primer medio punto y 6 cadenas. En cada lazo vamos a tejer medio punto, 2, 3, 4, 5, 6 y el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el medio punto. Terminamos la flor en la vuelta 4. Qué bonita se extiende el tejido de la flor, los pétalos. Aquí voy a cerrar la última vuelta, tengo las 6 cadenas y en el primer medio punto deslizo y ahí cortamos el hilo para tener la base y continuar uniendo las siguientes flores. Le voy a mostrar en qué forma se van a ir uniendo. Esto es la parte de abajo de la blusa. Estoy dejando 6 lacitos para la parte de abajo. De cada flor se van uniendo 3 lacitos y 3 lacitos de cada flor se va tomando. Aquí tiene 3 y tiene 3 con esta. Y aquí voy a dejar 6 y los últimos 3 lacitos de la siguiente flor. Para empezar en esta forma a unirlo, dejo solamente 2 cadenas. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este lo deslizo el punto y tejo 3 cadenas y medio punto. Ahí tengo un lazo, 2 cadenas y el punto deslizado es la tercera cadena. 3 cadenas y medio punto. Nos falta el último, 2 cadenas, deslizo y tejo 3 cadenas. En el medio punto deslizo, ahí está terminado. Aquí se corta el hilo. Son 4 vueltas en cada flor y 3 lazos. Siempre se va a unir, 2 flores se van a unir con 3 lazos. Aquí la que voy a colocar se van a unir 3, 6
y 9 lazos en la siguiente flor, que viene siendo como esta. No, en esta tiene más, porque ya está la de arriba. En esta tiene 3, 6, 9 y 12. 12 lacitos, y aquí faltan 2 flores porque tenemos 6 lacitos. Es una flor y una flor en este espacio. Así vamos a ir uniendo cada flor en su lugar según como vaya a tejer la medida de la blusa. Aquí tiene lo mismo, porque estos son los hombros, media flor, media flor, media flor y media flor. Son 4 flores incompletas que se van a tejer, y aquí se van a ir uniendo más para doblarse y cerrarse en la espalda. Ir uniendo las flores igual, no va a llevar costura, solamente las flores que se van a ir uniendo. Aquí le muestro cómo estoy formando la blusa. Aquí tengo los hombros y son 5 flores, 3 en esta parte de arriba del busto, un poquito arriba del busto. El siguiente hombro aquí lo tengo. Aquí le muestro hasta la parte de abajo cómo está colocado ahí. Aquí le voy a poner media flor en esta parte de aquí para que empiece la manga. Aquí tengo esta parte de un lado, cómo se va formando. Ahí está hasta la parte de abajo. Aquí en esta parte de atrás también igual lo tengo en la misma forma. Aquí en la espalda voy a acomodar igual una flor en la espalda. Aquí está igual el otro lado, el otro extremo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí igual voy a poner la flor. Lo mismo que va en un lado va en el siguiente lado. Así puedo ir avanzando. Tengo que colocarle aquí como 2 flores. La mitad o 3/4 de la flor voy a colocar en esta parte de aquí. Ahí la tiene toda. Como la voy formando, esto está suelto, demasiado suelto el tejido, no está ajustado al cuerpo, nada. Ok, les voy a mostrar el avance que tengo. Tengo 9 flores en la parte de abajo. Aquí son 3, 6 y 9. Falta una flor para darle lo ancho, la parte de abajo. Esta la voy a colocar, la pongo al lado revés para mostrarles. Aquí va a ir la flor que necesito añadir en este espacio. La voy a colocar y van a ser 10 flores en la parte de abajo. Voy a volver a abrir la pieza para mostrarles el cuello. Pueden empezar uniendo las 10 flores como lo tengo aquí, con 3 y 3 lacitos cada una, y ya se van a ir guiando por con esto se guían para la parte de arriba. Aquí coloqué mitad y mitad de cada flor para la sisa o la bocamanga. Perdón, esta flor que ven una en cada lado, no la vayan a colocar ahí porque la voy a destejer más adelante. Ahí tengo, estos son los hombros, las 2 de arriba y estas, perdón, sí, las 2 de arriba y 3 en el cuello y mitad y mitad. Esta que ya les había indicado, no la vayan a colocar aquí, ni esta tampoco. Vamos a tejer una flor de 13 pétalos para que doble en esta parte de aquí. Y si esto va a doblar aquí para la bocamanga, más o menos es el resultado que creo que va a tener en esa forma la parte de abajo. Todavía no le pongo la manga, me falta la espalda, pero ya con esta base usted va a irse guiando a ir añadiendo más flores. Cada línea
la va llenando para terminar la parte de atrás. Les voy a mostrar después de que una esta parte de aquí, ya va a estar cerrada, y las flores que le voy a ir colocando. No las vaya a hacer sin ver las instrucciones. Y la parte de la espalda, que son las mitades de cada flor, ahí en el brazo o en la espalda. Aquí tenemos 4 en el busto. Es la misma forma que tengo aquí, la tengo en este lado, solamente que tengo 2 flores más en la parte de abajo a este lado. Aquí es el lado revés. Voy a seguir uniendo a esta parte y vamos a avanzar ya en forma cerrada la parte de atrás. Esta es la flor que acabo de añadir. Aquí está, se unió los 3 espacios con esta y los 3 espacios con la que está en la línea de abajo. Aquí necesito tejer 2 para unirlas. Aquí me faltan 3 y aquí me faltan 4, estas 5 y las 2 mitades. Aquí están los 3 espacios, porque después me van a decir que no la mostré o que no saben cómo unirla. Solamente son 3 en cada flor. Aquí en esta son 3 flores. Se unieron 3 en este espacio y 3 para estas 2. Y estas 2 se unieron con estos 3 espacios. Ahí está. Voy a tejer el resto uniendo en esta. Voy a unir 3 y 3. 3 espacios de cada flor. Y cuando una esta, voy a unir 1, 2, 3, 4 flores con 3 espacios cada una en la última vuelta. Y ya tengo la segunda línea. Y así me voy a ir línea por línea hasta el cuello. Aquí terminé de unir la segunda línea en forma regular, como todas las flores. Las uní y las tejí. Ahí está. Aquí quité una flor de cada lado, la destejí, solamente la unión, no toda la flor, porque me queda la blusa muy cuadrada. Esta es debajo de la manga, esta que está aquí abierta. Son las que voy a destejer más adelante. Y me queda la blusa muy cuadrada. Y estas ya están unidas, es la línea, la tercera línea es la cintura. Como me queda muy cuadrada, no tiene forma la blusa para el maniquí que tengo, pero si usted así lo quiere recto, continúe haciendo en forma regular todas las flores. Esta está tejida igual en forma regular, solamente la última vuelta no la vamos a tejer porque son 2 vueltas de lacitos para unir cada flor, y yo voy a unirlas en la espalda en la tercera línea con una sola vuelta de 6 cadenas para que reduzca un poco en la cintura al lado de la espalda solamente. Aquí voy a empezar. Aquí tengo que tomar 3 y 3. Van a ser 12 lacitos que voy a unir. Aquí le muestro. Voy a empezar. Aquí ya tengo 3 lacitos. Aquí voy a terminar la vuelta en el primer medio punto y voy a cortar el hilo porque solamente se va a tejer una vuelta. Es como si estuviéramos tejiendo la última vuelta. Okay. Aquí tomo los 3. Le voy a dar vuelta. Tengo 2 cadenas y empiezo con el primer lazo. Aquí está 1, 2, 3 y la debajo de la manga son 4 flores. Aquí tengo los 3 espacios de cadena. En el siguiente lazo, medio punto, 2, sigo el siguiente lacito, 3 cadenas, el siguiente pétalo, 2 cadenas, me falta 1 de la primer flor. Aquí la tengo ya terminada con las 3 cadenas y el siguiente pétalo.
2 cadenas y empiezo con la segunda flor. Esto va a reducir un poco, no va a quedar tan cuadrada. Si usted la quiere más, todavía más recogida de la parte de la cintura, la parte delantera de la cintura también lo puede tejer igual, así como esta flor que estoy uniendo. Esta es la primera de un costado de la espalda. Vamos a ver cómo se va a ver. Es algo que pienso yo que va a dar un buen resultado. No lo he tejido anteriormente. Ya ve que con el tejido se hacen cosas que no se pueden hacer con la tela. Aquí está. Así de momento, solamente al mismo tiempo que se va haciendo, se puede ir corrigiendo. 3, 2. Aquí vamos a terminar con la siguiente flor. Tejo 3 cadenas y el medio punto. Aquí le muestro. Aquí tengo 2 flores completas y esta que estoy terminando. Voy a terminar esta. Este es el último lacito y estos son los últimos 3. Y ya termino la flor. Y vamos a cortar el hilo en este medio punto. Me faltan 4 lacitos para terminar de unir solamente. 4 lacitos, 1 y 3. Ya terminé de unir las 4 flores. Ahí están. 3 lazos de cada uno. Aquí está la primera. Ahí está. Son 6 cadenas. 3 y 3, 6. Así vamos a ir terminando los espacios. 3, 4, 5, 6 en cada pétalo. Ahí tengo 2. Aquí tengo el último lacito de 6 cadenas. Y en el primer medio punto deslizo y aquí corto el hilo. Y aquí tengo la flor. Aquí está terminada, no se ve ningún cambio. Ahí se ve igual que las demás, no pierde la forma tampoco. Ahí la tenemos. Ahora, si usted quiere hacer esta blusa con una sola vuelta de lacitos de 6 cadenas para que le quede más a la medida, lo puede hacer, o reducir las cadenas. Aquí las cadenas son 20, le puede colocar aquí 18 cadenas en cada lazo. Así voy a seguir para terminar la tercera línea de la cintura con una sola vuelta de 6 cadenas para unir cada flor. Aquí le muestro el cuello antes de terminar la espalda. Esta parte es la espalda y esta es el frente que ya tenemos terminado. Estas dos son los hombros, la parte del frente y la parte de la espalda. En esta parte se dobla. Aquí tenemos en la mitad tenemos 6 lacitos sin unir. Aquí tenemos 3 en cada espacio, tenemos 3 lacitos. Igual aquí son 6 lacitos en medio del cuello de los dos lados. Aquí están las 4 vueltas de cada flor. La tercera línea está tejida la flor con 3 vueltas en la espalda solamente. Esta que tengo aquí también igual está con 3 vueltas desde la primera hasta esta que tengo en este espacio. Estoy en la línea 4. Estas dos flores sí tienen las 4 vueltas. Son las que voy a destejer. Como ya tengo el cuello lo puede hacer al final si gusta y colocar aquí las flores
que siguen en la cuarta línea. Lo voy a ir haciendo al mismo tiempo ya que tengo el cuello aquí. Aquí dejo en esta parte de esta flor, como son 3 vueltas, aquí tengo 3 lazos para la media flor y 3 lazos para la media flor que voy a colocar aquí en la bocamanga. Y aquí van a quedar 3 para tomar la flor que va aquí. Aquí solamente ya para cerrar esta flor tomo los 3 espacios para que queden 3 y 3 en cada lado. Así voy a ir uniendo hasta llegar a esta última que tengo. Aquí ya tengo esta en este espacio, la voy a unir. Me faltan 2 más para terminar ya la espalda. Y vamos a continuar con las mitades que tenemos aquí. Aquí tengo la media flor. Tejí 9 medios puntos en el centro y 2 pétalos de 20 cadenas, 1 de 16 cadenas, 3 de 10 cadenas, igual que los primeros 3. Este es de 16 y 2 de 20. Ahí tengo la segunda vuelta de la flor. Para empezar la tercera vuelta voy a deslizar sobre el medio punto para llegar al espacio de la cadena y deslizo las 10 cadenas, porque como tenemos 20 para llegar a la mitad, aquí tengo los 10 puntos deslizados y se empieza igual que la vuelta regular con medio punto y 6 cadenas. Los lazos son todos de 6 cadenas en la tercera vuelta, las 6 cadenas. Así voy a continuar para terminar la vuelta. Terminé la tercera vuelta, empiezo la vuelta 4 con 2 cadenas para empezarla a unir. Tiene que quedar al lado derecho igual que las flores que tenemos al lado derecho. Tengo 2 cadenas. Le voy a dar vuelta al lado revés para empezar. Esta flor que tengo aquí es la del hombro. Aquí ya tengo la mitad de la parte de atrás. Voy a colocarla más afuera del tejido. Estas son las 3 flores que se van a unir. Estas 3. Este es el hombro, este es abajo y este es la parte de la sisa. Aquí tengo las 2 cadenas. Está al revés el tejido en la tercera cadena del lazo y empiezo a deslizar igual como hemos estado uniendo las flores. 2 cadenas en el siguiente, 3 cadenas en el siguiente lazo, 2 cadenas en el siguiente. Van a ser 3 lazos en cada flor. Aquí ya tengo terminada la primera, 2 cadenas. Empiezo con la segunda flor. Esto se avanza muy rápido porque hay que estar nada más uniendo los lazos. Aquí está el siguiente, 2 cadenas. Este es el último lazo de la segunda flor, 3 cadenas. El siguiente lazo, 2 cadenas. Si empiezo con la última flor, estos 3 lacitos se van a unir. Aquí ya tengo las últimas 3 cadenas y en la parte del pétalo, aquí es donde deslizamos la cadena para empezar la tercera vuelta y cerramos en este mismo medio punto. Deslizo y ahí está terminada la media flor. Está unida, corto el hilo y le muestro al lado derecho que es esto, lo que acabamos de unir es esta flor.
Aquí se necesita que esté más largo el pétalo, o sea, normal, los 20 espacios de cadena, aquí un poquito menos y aquí mucho más corto esta parte de aquí para que haga la forma alargada. Aquí ya tengo las 4 mitades de cada manga. Aquí en esta parte van a ver que tengo una flor extra ya tejida en esta parte de aquí que se dobla. En el tejido o en las instrucciones anteriores van a ver esta flor en esta parte de aquí. La retiré, la destejí, aquí la tengo. Si lo miran, eso no cambia nada, solamente no la añadan en esta parte de aquí porque aquí tenemos solamente una entera, una mitad y una entera. Es todo lo que tengo en esta parte de aquí. Esto no hay problema, solamente lo destejí. En este espacio donde tenía la flor completa, voy a tejer una flor en cada lado de 13 pétalos para que haga la forma y poder empezar la manga recta teniendo la base en esta forma. Aquí tengo la flor con 13 medios puntos en el centro y 13 lazos de 20 cadenas, y vamos a tejer la tercera vuelta deslizando los 10 puntos de cadena, medio punto para empezar la tercera vuelta con los lazos de 6 cadenas y medio punto en cada lazo. La tercera vuelta con los lazos de 3 cadenas, tenemos los 13 pétalos que los vamos a unir debajo del brazo a las 4 flores que son 1, 2, 3 y 4. Por 3 puntos cada flor son 12 pétalos que vamos a unir, pero necesitamos uno extra para poder cerrar esta parte. Se va a quedar unida en esta forma al lado derecho. Para tejer la cuarta flor necesitamos empezar al lado revés. Esta es la primer flor. La coloco en esta forma, tejo 2 cadenas y le doy vuelta para que quede también al lado revés, y empiezo en el primer lazo de los primeros 3, las 3 cadenas, el primer lazo, 2 cadenas y tomo el siguiente, 3 cadenas. Ahorita le muestro cuando termine estos 3 lazos. Tres cadenas, 2 cadenas. Estos son los 3 primeros. Aquí están los 3 primeros. Vamos a continuar con 3, 3 y por último estos 3. Este es el último lazo. Aquí tengo el punto deslizado y tejo 3 cadenas, y en el último lazo el medio punto, y este viene siendo el pétalo, el último, el número 13, y ahí voy a cortar el hilo, y ahí ya tengo los dos lados con la flor de 13 pétalos debajo del brazo. Aquí en el cuello tejí una flor igual que esta que tenemos aquí, de 2 pétalos de 20 cadenas, uno de 16, 3 de 10, 16 y 2 de 20. Igual los vamos a adaptar a 3 flores para que haga la forma del cuello. Aquí también vamos a colocar la siguiente flor igual que esta, es la misma que tenemos aquí. Este lado es el frente de la blusa. Aquí ya tengo la flor de 12 pétalos en la parte del frente, en los dos lados. Ahí está terminada la parte delantera de la blusa. La parte de la espalda, en el cuello, aquí tejí 2 flores de 12 pétalos. Son estos 2 espacios que tenemos aquí, 2 lacitos y 2 lacitos.
para poder cerrar más arriba el cuello de la parte de la espalda. Aquí le muestro. Aquí es igual, son 3 de cada lado. Este se movió, pero es en este espacio aquí. 3, 3 y 3. Y aquí tenemos 1 y 2. Igual acá, en estos dos lazos extras que se añadieron en la espalda. Aquí tenemos en la siguiente flor, aquí los vamos a tejer juntos para que levante más la espalda. Si gusta tejer la misma forma de la parte delantera en la espalda, yo le doy las dos opciones. Es fácil de hacerlo en cualquiera de las dos maneras de terminar el cuello. Ya teniendo todo esto, vamos a tejer las mangas. Aquí tengo tejida una manga. Están tejidas con 5 líneas. Esta es la primera. Estas dos flores que tengo aquí son los hombros. Esta es la mitad. Y esta parte de aquí es la flor que está debajo del brazo. Esto ya lo tenemos tejido. Esta parte en la blusa. Esta es la primera línea. Vamos a tejer esta flor de 2, 4, 6, 8 lazos o 8 pétalos con las 20 cadenas. Son 8 medios puntos. Podemos ponerle aquí 9 medios puntos, pero hay que tejer 8 lacitos solamente, uno en cada lado. Ahorita lo vamos a tejer, uno en cada lado. Aquí son 2 flores, una en cada lado, y esta es la siguiente flor, la que va arriba. Todo va a irse uniendo al mismo tiempo que se va terminando la flor. Aquí tenemos 4, una en cada lado. Igual aquí son 2, una en cada lado, una en cada lado, y al final tenemos 4. Si gustan ir anotando para que tengan más información al momento de estar tejiendo, esto les ayuda más. La manga, esta primer línea se teje en forma regular con las 2 vueltas, o sea, en total 4 vueltas cada flor. En esta, una sola vuelta de lazos de 6 cadenas para que vaya reduciendo lo ancho de la manga. Esto no es ningún problema, trabajo, no le va a causar confusión de nada, porque eso ya lo hicimos aquí. Es fácil de hacerse en la manga. Aquí la tenemos, la flor igual, pero con 3 vueltas. Aquí también igual, la flor con la misma cantidad de 20 cadenas cada pétalo y 3 vueltas de cada flor. En esta, aquí, los lazos los tejí de 18 cadenas. Más corta la flor para que vaya tomando más delgada la manga. Igual 3 vueltas de 18 cadenas cada pétalo. Y aquí los pétalos son de 16 cadenas cada flor, y son 3 vueltas igual. Solamente la primera línea tiene 4 vueltas la flor. 4 vueltas la flor, 3 vueltas con 20 cadenas. 3 vueltas con 20 cadenas. 3 vueltas con 18 cadenas. 3 vueltas con 16 cadenas los pétalos. Apunte eso, por favor, y yo le voy a explicar solamente cómo hacer la primera línea, porque es lo más difícil que se le pueda hacer para ir formando la primera línea. Ya teniendo la primera línea, ya lo demás es igual como lo tejimos en la parte de la blusa. Teja este centro con 9 medios puntos y 8 lazos de 20 cadenas. Aquí tengo la flor con los 8 pétalos de 20 cadenas y 9 medios puntos. Aquí está cerrado el último. En este siguiente medio punto vamos a deslizarlo el punto añadiendo ya la blusa. En este punto que tenemos aquí es la mitad. Este es la flor debajo del brazo.
y este es el espacio que vamos a deslizar. Tomando 2 hilos, deslizo. No voy a tejer medio punto porque si no se va a estirar y no se va a ver bien unido. Debe de quedar ahí la flor. Ahí está. Y deslizo el punto del siguiente espacio y los 10 puntos de cadena vamos a deslizarlos hasta esta parte de aquí. Aquí ya quedó deslizado. Aquí está. Aquí tengo las 10 cadenas con punto deslizado y en el centro de la media flor, en este espacio, deslizo para que quede este pétalo unido al centro. Este que se deslizó el punto, ahí queda. Este es el pétalo que deslizamos en el centro, ahí está. Vamos a tejer la vuelta, la 3, que son las 6 cadenas. Aquí puedo, después del punto deslizado, tejer un medio punto y las 6 cadenas, y terminamos esta tercera vuelta en esta forma. Ok, ahí terminé la tercera vuelta con los lazos de 6 cadenas. Tengo pendiente el último pétalo. Voy a darle vuelta al tejido en esta forma. Lo voy a girar solamente para que no pierdan el espacio que sigue para unirlo. Aquí está. Esta es la flor que está debajo del brazo. Esta va a quedar como en esquina, esta flor, porque si usted la extiende, no da, las 6 cadenas no dan para que se extiendan, pero como va a quedar en esquina, va a quedar en esta forma la flor. Aquí tengo las 6 cadenas. Tomo el lazo para deslizarlo en el centro de la flor que tenemos debajo del brazo. Esta es. Lo voy a deslizar. Ahí está terminada la vuelta 3. Ahí está perfecto. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Le doy vuelta al lado revés. Aquí estamos en la misma flor. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a terminar la cuarta vuelta con los lazos de 6 cadenas. Medio punto, medio punto. Esta es la base para la manga que vamos a continuar. 6, medio punto. Ahí se termina esta forma la vuelta 4. Aquí voy a cortar el hilo porque está terminada. Aquí está la flor en la esquina, ya está terminada. Vamos a avanzar y tejemos la siguiente. En este lado la vamos a unir. Aquí voy a unir la siguiente flor de 8 pétalos. Aquí tenemos la mitad debajo del hombro, la que va debajo del brazo, y aquí en esta parte, aquí voy a deslizar en el siguiente punto para deslizar en este espacio. Deslizo y voy a continuar deslizando los 10 espacios de cadena para llegar a la punta del pétalo. Ahí lo tengo, el pétalo deslizado, los 10 puntos, y deslizo en medio de la flor. Giro un poco el tejido. Aquí este es el cuello. Deslizo. Ahí separo un poco el tejido para poder ajustar el punto, y tejo medio punto en el pétalo para empezar a tejer la tercera vuelta, y terminamos en el último pétalo de la tercera vuelta. Aquí tengo el último pétalo y en el centro este es el hombro. En esta flor vamos a deslizar y tejo 3 cadenas para regresar al lado revés y tejer la vuelta 4 con los lazos de 6 cadenas. Aquí termino la vuelta 4. Este es el último lazo de la flor. Aquí voy a cortar el hilo. Ok, este es el cuello, el hombro. Voy a
unir esta flor. En forma regular la tengo tejida con 3 vueltas y esta última para unir a la blusa es la vuelta 4. Aquí tengo los primeros 3 lazos de 6 cadenas de la vuelta 4, 2 cadenas. Esta es la flor de 8 pétalos, la última que colocamos, esta y esta de la parte de atrás. Aquí estoy en la parte del frente de la blusa. Tomo el tercer lazo, 1, 2 y 3, deslizo 3 cadenas, deslizo 2 cadenas, el lazo de la flor, 1, 2, 3, medio punto, 2 cadenas, deslizo 3 cadenas. Este es el último punto que tengo de la flor. Aquí voy a tejer medio punto, 2 cadenas y tomo en este pétalo, voy a pasar, es 1, 2, 3, en este espacio, en la tercera cadena voy a deslizar del pétalo y voy a continuar con 3 cadenas en el lazo medio punto, 2 cadenas y paso 1, 2, 3 y el siguiente punto deslizo 3 cadenas, el siguiente lazo 2 cadenas, lo voy a poner en este, se puede poner en el medio punto también, 2 cadenas, perdón, 3 cadenas, medio punto, 2 cadenas y aquí ya tenemos los lazos de la flor que es el hombro. Vamos a tomar 3 lazos del hombro. Aquí tenemos, esta es la flor de la esquina, la media flor son 3 lacitos porque ahí no tenemos flor, pero tenemos que acomodar 3 lazos para que quede la flor acomodada en cada espacio. Aquí las 2 cadenas y tomamos, este es el primer lacito, vamos a tomar 3, 2 cadenas, es el segundo lazo de la flor, 3 cadenas, medio punto, tenemos 2 lazos, este es el tercero y aquí tenemos 2, nos falta 1. Y 3 cadenas. Ahí terminamos de unir la flor del hombro. Ahí está. Voy a terminar la flor en la vuelta 4 con las 6 cadenas y terminamos de unirla. Aquí la tiene terminada, esta es la que acabamos de unir y si se fija aquí este es el hombro, va saliendo más de arriba del hombro y aquí va reduciendo el espacio para que no vaya a quedar la manga cuadrada en este lado, sino que está tomando su forma que debe de ser. Ahí la tenemos. Vamos a unir la siguiente flor a este lado, esta misma. Vamos a tomar igual 3 lazos, 3 lazos y 3 lazos. Son 9 lazos. Este es el primero, vamos a unirlo al primero de los 3. Este es el hombro, esta pieza que tenemos, medio punto, ahí está 1, 2 y este es el último del hombro y 3 cadenas y medio punto, 2 cadenas y aquí tenemos que tomar 3 cadenas y medio punto. Ahí está el primero de los 3 que van a ir aquí.
vamos a tejer 2 medios puntos en el lazo. Son 2 cadenas y paso 3, 1, 2, 3, más afuera para que no quede tan grueso el medio punto, perdón, el punto deslizado. 3, 2, y este es el último en el pétalo, más o menos aproximando la distancia que sea la misma para que no pierda forma. Ok, aquí vamos a tejer 3 cadenas y terminamos los 3 lazos del espacio que tenemos aquí. Los últimos 3 los vamos a tejer en la siguiente flor, que es la flor de 8 pétalos que está en la esquina. Este es el primero. Voy a darle vuelta así y aquí tengo el punto. 3 cadenas, vamos a terminar. Aquí tengo el siguiente, aquí son 2 y el último, este es el último. 1, 2, 3, voy a contarlos, es 1, 2 y 3, y voy a terminar la flor con los lazos de 6 cadenas en la vuelta 4. Ok, ahí está terminada. Esta es la flor que acabamos de unir. Aquí tiene la flor de 8 pétalos en la esquina. Solamente nos falta una que va en este espacio doblada. Con esta flor se va a terminar la primera línea. Aquí la tengo, la vuelta 4 con 3 lacitos y se van a unir 3 y 3 y 3 y 3, van a ser en total 12 lacitos que se van a unir. Aquí tengo los últimos 3 espacios. Estas flores las ven muy abiertas, pero al final las voy a tener que ir cerrando para asegurar la punta y que queden en esta forma más cerradas. Okay, aquí ya vamos a empezar. Así como se unieron las demás flores, vamos a seguir uniendo esta, tomando 3 en esta parte para quedar al lado derecho. Empiezo aquí 3, 3, 3 y 3 y se termina la primera línea de la manga. Aquí tengo la flor que acabo de unir. Ahí tenemos 3 lazos, 3 lazos, 3 lazos y 3 lazos. Este queda arriba del hombro. Aquí está el cuello y este es el hombro. Y esta queda doblada en esta forma. La manga está así, con esta flor doblada. Aquí ya tenemos la base para seguir la manga. Le voy a mostrar la línea 2 de las 4 flores en la siguiente manga. Esta misma aplicación que hicimos aquí la puede hacer en cualquier parte de la blusa o en cualquier prenda. Este mismo tejido se puede continuar como vestido, dándole la forma al vestido, cortando los espacios de los pétalos cuando llegue a la cintura, la cuarta vuelta también a la flor para que reduzca en la cintura. Antes de empezar a tejer la cadera también va extendiéndose, ya teniendo la forma, la idea más bien de ir adaptando las mitades de cada flor. Usted la va a colocar donde se necesita. Este tejido es muy práctico para hacerse cualquier prenda. Ok, vamos a continuar con la manga con estas mismas instrucciones. Ya no necesitan que les dé el paso a paso porque ya todo se va a hacer igual que se unieron las flores, las de la blusa de la parte recta que tenemos aquí, igual la manga con las medidas que les indiqué. Al final vamos a tejer, usted la va a terminar como guste, yo solamente así la voy a dejar sencilla. Y en el cuello también voy a tejer una vuelta de medio punto y voy a asegurar todas las puntas, que son 2 puntas de cada flor. Así es de que eso es lo que más me va a llevar el tiempo. Para la flor de 18 cadenas cada pétalo, aquí tengo el último, son 9 cadenas y son 1, 2, 3, 4, 5 lazadas para cerrar
con el punto alto. Ahí está el último pétalo. Esta es la última flor de la última línea, la línea 5. Las cadenas son de 16 cadenas cada lazo. El centro siempre va a ser igual, 18 medios puntos. Y aquí para cerrar el último pétalo son 2, 3, 4 lazadas para cerrarlo. Y vamos a tener esta parte terminada para empezar los lacitos de 5 cadenas. Y vamos a ir tejiendo el lacito de 5 cadenas y uniéndolo a la última línea de la manga. Aquí está la blusa terminada. Espero que le guste. Si es así, comparte el video. Se puede suscribir para que tenga los próximos proyectos. Regáleme un like. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo.